Hola, buen día, soy Juan Carlos Arcila Díaz y continuamos en este videocurso de programación en visualbasic.net con Visual Studio 2013. Cualquier duda, consulta o sugerencia no duden en comentar el video o escribirme a jcarlos.e7@gmail.com. En este video vamos a ver los tipos de datos en visualbasic.net. Tipos de datos integrados. Los tipos de datos primitivos en visualbasic.net son objetos en el espacio de nombre system. Para cada tipo de datos se proporciona un nombre corto o alias. Por ejemplo, int es el nombre corto correspondiente a system.int32 y double es la forma abreviada de system.double. A continuación mostramos una tabla que es el resumen de algunos tipos de datos. Tenemos en la primera columna el tipo de dato en Visual Basic. Segunda columna, la estructura de tipo en Common Language Runtime, que es el lenguaje común de ejecución, o CLR, la asignación de almacenamiento que éste ocupa en la memoria y los intervalos de valores que éste puede tomar. Iniciamos primero viendo el tipo de dato boolean, cuya asignación de almacenamiento es en función de la plataforma donde se implementa, ya sea un sistema operativo Windows de 32 o de 64 bits, y los intervalos que éste puede tomar, ya sean true o false. El tipo de dato byte, que tiene una asignación de almacenamiento de 1 byte y puede tener valores de 0 a 255 sin signo. El tipo de dato char, que ocupa 2 bytes en memoria y puede tomar valores desde 0 hasta 65.535 sin signo también. El tipo de dato date, cuyo estructura en el CLR es datetime, puede ocupar 8 bytes de asignación de memoria y puede tomar valores desde las 00 horas del 1 de enero de 1900 hasta las 11 y 59 minutos con 59 segundos del 31 de diciembre de 9999 del año. El tipo de dato decimal que tiene una asignación de 16 bytes y puede tener valores muy amplios, con separadores decimales positivos y negativos. Tenemos también el tipo de dato double, que tiene una asignación de almacenamiento de 8 bytes para valores positivos, negativos, incluso con decimales. El tipo de dato integer, cuya estructura CLR es int32, que tiene un peso de 4 bytes de asignación, que va desde 2147.483.648 hasta 2147.483.647, ambos con signos, obviamente. El tipo de dato long, int64, es su estructura en el CLR, que tiene un peso de 8 bytes. El tipo de dato object, que pesa 4 bytes en una plataforma de 32 bits y tiene un peso o una asignación de 8 bytes en un sistema operativo de 64 bits. Y este puede tomar cualquier tipo de variable, puede almacenarse en este tipo de dato. También tenemos un tipo de dato string bastante utilizado y su asignación de almacenamiento está en función también de la plataforma. Este puede tener valores desde 0 hasta 2000 millones de caracteres, Unicode aproximadamente. Vemos también las variables y las constantes. Ambas representan un espacio de memoria RAM que guarda un valor que servirá para algún proceso en particular. La variable contiene un valor que puede ser modificado en cualquier momento, mientras que el valor de la constante es fijo y no cambia en la ejecución del programa. ¿Cómo declaramos una variable? En NET existen los miembros, que es la forma como se declaran las variables. En visualbasic.net tenemos public, private, frame y protected. Public especifica que uno o varios elementos de programación declarados no tienen ninguna restricción de acceso, son totalmente públicas. Private, para hacer que una variable sea accesible únicamente desde su módulo, clase o desde su estructura. Más adelante veremos ejemplos de cómo declarar variables. Frame, para hacer que una variable sea accesible solo desde el mismo ensamblado. Y protected, para hacer que una variable sea accesible desde su clase y cualquier clase derivada o heredada. ¿Cómo declaramos una variable? Pues tenemos una pequeña sintaxis. Primero está el ámbito de la variable, en este caso es private. Después viene el nombre de la variable. El tipo de dato, antes tenemos que anteponer la palabrita as. Después podemos ponerle un valor inicial con el símbolo igual. Y podemos también poner un comentario utilizando apóstrofes o comillas simples. En Visual Basic también tenemos que ver operadores. Tenemos los operadores aritméticos de suma, el más, del resta, el menos, multiplicación, el asterisco, división, el slash, que sale con al 47, división entera, el backslash con al 92. Para obtener el residuo o módulo de una división, utilizamos la palabrita mod. Y para la exponenciación, exponentes, el símbolo de exponente, que sale con al 94. Tenemos también operadores de comparación y lógicos. El símbolo igual, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que y el símbolo diferente. Y los operadores lógicos, el AND, que es el ilógico, el OR, el O lógico y el NOT para negar ciertas instrucciones. Vamos a ver ahora sí estructuras secuenciales, operadores aritméticos. Y vamos a resolver nuestro primer problema. Operadores aritméticos. Crear un programa que me permita sumar, restar, multiplicar
dividir, obtener potencia y raíz de dos números ingresados por teclado. Iniciemos. Nos ubicamos ya en nuestro IDE de desarrollo, en este caso Visual Studio Ultimate 2013, y vamos a crear un nuevo proyecto para resolver nuestro primer problema. Para eso hacemos clic en la opción Archivo, Nuevo Proyecto. Y le vamos a poner un nombre a nuestro proyecto. En este caso le vamos a poner PR, Operadores Aritméticos. Aceptamos hasta ahí para crear nuestro primer proyecto. Nos carga ya nuestro formulario por defecto que implementa en este caso Visual Studio al crear un primer proyecto. Como vemos, acá está el nombre de nuestro proyecto en el explorador de soluciones y acá tenemos nuestro formulario por defecto. Vamos ahora sí a modificar algunas características o propiedades de este formulario. Primero lo seleccionamos y vamos a cambiar el color de fondo en la propiedad backcolor. Recordemos en el video anterior. Le vamos a poner un color, en este caso blanco, white. Vamos a ponerle un título a nuestro formulario, para eso cambiamos la propiedad text. Y le vamos a poner de título Operadores aritméticos. Ahora sí vamos a implementar todos los controles necesarios para poder resolver este primer ejemplo. Primero voy a dibujar dos growbox para mantener un orden en todo nuestro diseño. En el primer growbox para ingresar los datos. Y en el segundo growbox debajo para mostrar la información resultante. Quedando de esa manera los dos growbox. El primer growbox voy a cambiar la propiedad text. Vamos a ponerle ingresar datos. Y en el segundo growbox simplemente voy a dejar en blanco la propiedad text. Ahora sí vamos a dibujar en el primer growbox dos etiquetas. Una etiqueta para indicar al usuario que a esa altura debe escribir el número 1. Otra etiqueta para indicarle que a esta altura debe escribir el número 2. Y vamos a dibujar también dos cajas de texto. Una caja de texto para que inserte el primer número. Y una segunda caja de texto para que inserte el segundo número. Debajo hacemos lo mismo en el segundo growbox. Voy a dibujar en este caso 6 etiquetas. Uno para indicarle que aquí va a estar la suma, la resta, la multiplicación, por esta parte la división, la potencia y otra más para la raíz cuadrada. Y lo mismo, voy a dibujar una caja de texto a la altura de cada etiqueta. En esta caja de texto voy a mostrar la suma, aquí se va a mostrar la resta, aquí la multiplicación, en una cuarta caja de texto la división, en una quinta caja de texto la potencia y en la última caja de texto la raíz. Vamos a ahora sí a cambiar el texto de cada una de las etiquetas. La primera etiqueta voy a poner en su propiedad text número 1. La segunda etiqueta va a ser número 2. Debajo vamos a poner en la tercera etiqueta, vamos a poner suma. Después seguiría la resta. Continuamos después con la multiplicación. Después sigue la división. La potencia y finalizamos con la raíz. A cada caja de texto le vamos a poner un nombre, ya que vamos a utilizar el contenido de esta caja de texto que escribe el usuario en el código fuente. En la primera caja de texto vamos a subir hasta su propiedad name y le vamos a poner txt num1. La segunda caja de texto txt num2. La caja de texto que está a la altura de suma se va a llamar txt suma. Después tenemos txt resta, txt mult, txt división, txt potencia y txt raíz. Tenemos ya todos los controles para poder ingresar datos y mostrar información, pero nos falta ahora dibujar nuestros botones respectivos. Voy a dibujar un botón para limpiar las cajas de texto, otro botón para calcular las operaciones aritméticas y un tercer botón para salir de nuestra aplicación. El primer botón se va a llamar btn nuevo, el segundo btn calcular y el tercero btn salir. Al primero vamos a cambiar en su propiedad text por nuevo, el segundo va a ser calcular y el tercer botón va a ser salir. Lo que vamos a hacer ahora sí es ingresar el código fuente respectivo para poder resolver las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Para esto vamos a hacer doble clic en mi botón calcular para activar su evento clic. Hacemos doble clic
Y de esta manera vemos que ya se activa su evento click. Vemos que primero tenemos nuestra clase, en este caso es el for1, acá finaliza la clase, y acá inicializa todo nuestro método btn calcular click que está asociado al evento click y finaliza en el endsub. Dentro entonces de todo este texto vamos a ir ingresando el código. Fuente. Como vemos en nuestro diagrama de la parte izquierda, inicializamos primero declarando las variables. Para eso voy a poner un comentario. Y para poner un comentario voy a presionar la tecla Alt más 39 para que nos salga el símbolo de apóstrofe, como vemos en la pantalla. ¿Cuál es nuestro primer comentario que ponemos? Es declaración de variables. Así inicializamos todo el algoritmo, declarando primero las variables. ¿Qué variables voy a declarar? Como es una variable no de ámbito de clase, sino de ámbito de procedimiento, voy a declarar una variable utilizando la palabra din. No es una variable de clase, no es una variable privada, pública, protegida o friend, sino es una variable de procedimiento. Más adelante veremos cómo declarar una variable de ámbito de clase. Din, y voy a declarar la variable num1, que es de tipo integer. Declaramos también la variable num2, que también es de tipo integer. Y debajo voy a declarar la variable suma. Puedes utilizar una coma y decir resta, multiplicación, que también son de tipo integer. Y en una sola línea declarar las tres variables. Suma, resta, multiplicación, as integer. Debajo voy a declarar también la variable div de división y va a ser de tipo decimal o de tipo double, ya que puede tener valores con decimales. También declaro en este caso la variable potencia, din potencia, que necesariamente va a ser integer. Y declaro también la variable raíz, que va a ser de tipo double también, porque puede también tener valores decimales. Después de la declaración de variables, viene la entrada de datos. ¿Qué viene la entrada de datos? Los únicos datos de entrada son número 1 y número 2. Empezamos entonces leyendo el número 1. Número 1, ¿a qué va a ser igual? El número 1 va a ser igual a txt num1.text. ¿Por qué .text? Porque es la propiedad que recoge todo lo que el usuario escriba dentro de esta caja de texto, txt num1, como vemos en nuestro diseño, txt num1. Pero vamos a agregar una función val para obtener un valor numérico. Y toda la caja de texto .text la vamos a poner dentro de la función val. Hacemos lo mismo, leemos también el número 2. Número 2 va a ser igual, utilizamos val txt num2.text. Hasta ahí vemos que nos aparece un error. ¿Por qué nos aparece un error? Porque no existe una variable llamada num2. Como vemos en la parte superior, hemos declarado una variable num, no num2. Vamos a hacer que sea la variable num2. Y ahora mismo el error va a desaparecer. Después de la entrada de datos viene ya el proceso, como vemos en nuestro diagrama de flujo de la parte de la izquierda. Viene entonces el proceso. ¿Qué vamos a calcular primero? La suma. ¿A qué va a ser igual la suma? La suma va a ser igual a num1 más num2. Después calculamos la resta, que será igual a la resta a num1 menos num2. Después calculamos la multiplicación, que es igual a num1 asterisco num2. Después calculamos la división, que es igual a num1 slash num2. Calculamos después la potencia, que va a ser igual a ¿qué? A num1. Recordemos, el símbolo de exponente salía con al 94, exponente num2. Después calculamos también la raíz, pero ¿a qué va a ser igual la raíz? Matemáticamente sabemos que raíz enésima de un número, por ejemplo, la raíz num2 de num1 es lo mismo que num1 elevado a 1 sobre num2. Es lo que vamos a utilizar nosotros para poder hacer una exponenciación. Entonces, ¿la raíz a qué va a ser igual? La raíz va a ser igual a ese num1, nuevamente al 94 para sacar el símbolo de exponente. Abro, cierro paréntesis y digo a 1 sobre num2 para poder sacar la raíz. Después de realizar todos los cálculos de suma, resta, multiplicación, división y raíz, vamos a mostrar la información. Salida de información. ¿Qué información vamos a mostrar primero? En el txt suma, en su propiedad .text vamos a mostrar la variable suma. En el txt resta, en su propiedad .text vamos a mostrar la variable resta. En el txt multiplicación, en la propiedad text, vamos a mostrar la variable mul de multiplicación. En el txt división, también con su propiedad text, mostramos lo que tengo en mi variable div. En el txt
pot de potencia mostramos lo que tengo en mi variable potencia. Y en el txt raíz, su propiedad text también, lo que tengo en mi variable raíz. Quedando de esa manera toda la información mostrada. Tenemos hasta ahí entonces nuestro algoritmo con declaración de variables, entrada de datos, procesos y salida de información. Regreso nuevamente al modo diseño y lo que voy a hacer ahora es implementar el código que va dentro del botón nuevo. Para eso voy a hacer doble clic sobre el botón nuevo y este botón, y ahora se me ha generado nuevamente el procedimiento private sub btn nuevo -click, que es el procedimiento asociado al evento click de mi btn nuevo. Lo único que voy a hacer con esto es dejar en blanco las cajas de texto. Voy a dejar en blanco el txt num1.clear, lo mismo el txt num2.clear, txt suma.clear, txt resta.clear, después seguimos con txt multiplicación.clear, txt división.clear, txt potencia.clear también, y finalizamos con txt raíz.clear. Regreso nuevamente al modo diseño y vamos a implementar el código del btn salir. Haciendo doble clic en el btn salir, se me genera el procedimiento, en este caso private sub btn salir, asociado al evento click de mi btn salir. ¿Qué código ponemos? Simplemente end para finalizar la aplicación. Si probamos hasta ahí nuestra aplicación haciendo clic en el icono de inicio o presionando F5, nos aparece ya nuestra ventana operadores aritméticos. Por ejemplo, ingreso como número 1 el 4 y como número 2 el 3. Y hago clic en el botón calcular. Nos sale la suma, la resta, la multiplicación 4 por 3, 12, la división, la potencia y la raíz. Si hago clic en el botón nuevo, se quedan en blanco todas las cajas de texto, y si presiono en el botón salir, se cierra la aplicación. Recordemos siempre tener en cuenta el tipo de dato. El tipo de dato en este caso es integer. Puede haber algún desbordamiento quizás después, y podemos utilizar no integer, sino utilizar long para que no haya ningún desbordamiento. Muchas gracias por seguirme en mi canal de YouTube. Que tengan buen día. Les saludo Juan Carlos Arcila Díaz.